y arrancamos. Los saludo a todos con la paz del Señor, a los que van a ver la clase después también. Que tengan una bendecida semana. Arrancamos la segunda semana de clases. Vamos a hacer una oración para empezar, ¿sí? Así que les pido que me acompañen. Padre Celestial, que estás en los cielos, Dios Santo, bendito eres, Señor. Te damos gracias por este nuevo día, por este lindo sol que tenemos acá, por cada uno de mis hermanos que puede estar participando de esta clase, por los alumnos que la van a ver después, Señor. Gracias también por Abraham, que se predispone, Señor, a estar con nosotros, a hacer las grabaciones. Señor, te pido que seas tú el que dirija mis palabras, que me guíe, que sea tu Espíritu Santo quien esté en medio nuestro, guiando toda esta clase y que sea de provecho, que lo que podamos aprender, tanto en esta clase como en todas las que vienen, en toda esta materia, Señor, sean para tu gloria, para tu honra, para aprender a servirte, para aprender a ayudar, Señor, a quienes más lo necesitan. Te agradecemos por todo, te pedimos tu guía, tu cariño, Señor, que tanto nos tenés, y te pido que podamos transmitir eso a los demás. Que tu palabra sea la que esté en medio nuestro en esta mañana, Señor, y que también nos acompañe en el resto de la jornada. Te lo pedimos y agradecemos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Bueno. Acá tengo el sol de afuera que está precioso, pero cerré los ojos y no los vi y me quedé encandilada. Bueno, eh, recién estuve charlando con Abraham por el tema de la plataforma. Había que hacer una pequeña eh, actualización. Yo no estaba todavía como profesora o no estoy todavía como profesora de este año, entonces no pude ver todavía si ustedes ya fueron subiendo, que seguramente la mayoría habrá subido todo la, 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 la tarea del foro, pero no lo pude ver todavía, así que si no lo vieron aprovechen, tienen una semanita. Y bueno, ya los podré ver. Ahí también pregunté por tu caso, Amanda, y también Abraham te va a dar de alta porque como estabas en la corte el año pasado, te aparecía lo del año pasado igual que a mí. Así que bueno, ya nos actualizaremos y Gracias. y vamos a estar todos en contacto. Ya están, creo que todos. Marita, buen día que te sumaste. Ya están, creo que todos en el grupo. Como les dije, la idea de ese grupo no es bombardearlos de cosas nada más, que estemos en contacto. Si hay alguno que quiere compartir algo, como lo hicieron el otro día, me encanta. A mí me encanta que el grupo se mueva y que estemos interactuando, pero no los quiero cargar con cosas, por eso por ahí no los molesto, no les escribo, pero me encanta si igual hay movimiento. Así que lo que ustedes quieran poner y hacer, preguntar son libres de hacerlo. Si por ahí saben de alguien que todavía no está o algún alumno que está mirando la clase y que no está en el grupo, contáctese conmigo, con Abraham, con alguno para que los podamos agregar. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar con nuestra tarea del día de hoy, que es seguir aprendiendo sobre esta linda materia que es consejería cristiana. Nos habíamos quedado, bueno, un pequeño resumen habíamos hecho de, de la historia de la consejería, todavía no la terminamos. Si siempre va a quedar algo colgado seguro, por ahí en algunas cosas yo trato de ser eh, mm, más rápida, acelerar un poquito para adelantar, no quedarnos tanto en algo que por ahí no deja de ser importante, pero no va a ser tan trascendental comparado con el ponerla la consejería en práctica. Sin embargo, como habíamos hablado, es necesario conocer las bases de la consejería para que también, sabiendo quiénes fueron los fundadores, cómo se fue consolidando el criterio de la consejería, podamos hacer un mejor uso de la consejería, porque si bien fue mutando, tuvo sus cambios y vamos viendo eso en la historia básicamente, también cada cosita que se fue dando en cada tiempo histórico nos va dejando algo para sacar y para tomar. Entonces, mi interés en esto es que en cada partecita que vayamos viendo, ustedes puedan tomar lo que sirve. Entonces, bueno, continuando con lo que habíamos visto, nos habíamos visto esta última parte que era cómo se manifestaba Dios, grandes rasgos, en el Antiguo Testamento, como
con sinónimos de consejero, ¿no? Habíamos visto que es el buen pastor, que es el que guía, es el consejero, el que sana las dolencias y las heridas. Vimos que la santidad de Dios se corresponde en esto de que Él es un Dios sano, por ende nos sana y su idea es sanarnos a nosotros en esta naturaleza perdida que tenemos nosotros. Em, y después habíamos visto, vamos a ver un poquito más ahora igual, algunos modelos de nuestros padres del Antiguo Testamento, de los profetas. Vimos a Jesús, al apóstol Pablo, que son como los que también de alguna manera nos van sentando las bases, o mejor dicho, son los que, la Biblia es la que sienta las bases de lo que es esta materia. Y vamos a ver un poquito más cómo fue esa consejería en el Nuevo Testamento, que nos habíamos quedado en esta parte, esto es más nuevo. Em, Como habíamos visto recién en la clase pasada, habíamos tomado muy a grandes rasgos cómo era la función de Jesús. Habíamos visto a este Jesús como desde una mirada desde la consejería, vieron que era interesante verlo como el que exhortaba, el que era compasivo, el que no tenía problema en hablar con nadie, que tenía autoridad, que tenía muchas y tiene muchas virtudes en su discurso a la hora de lo que significa la consejería. Esas pequeñas cositas que vimos de Jesús son las que nos dan una idea de cómo nosotros tenemos que pararnos frente a lo que es el aconsejar. Vemos en estas formas que tiene Jesús de consejero cuáles son algunas de las características de la consejería. Es decir, qué haríamos o qué hacemos nosotros como consejeros, qué deberíamos hacer siguiendo ese ejemplo de Jesús. Eh, Como les decía, cuando lean eh, los evangelios, traten de pensar a Jesús o a verlo a Jesús desde el lado de la consejería. Y siempre es como que hay una forma nueva, algo distinto que nos muestra desde dónde pararnos y qué tomar. Y bueno, en este sentido, Jesús, ya como habíamos visto en el Antiguo Testamento, él aparece como el consejero en Isaías 9, como vimos la vez pasada. También yo les voy a ir diciendo, ustedes anótenlo, no lo anoté acá para que no esté cargado de cosas, entonces por ahí donde a ustedes les llama la atención, tomen nota de algunos versículos, como para después también poder ir a repasarlos. Vemos también que, bueno, que Él es el buen pastor, que conoce a cada uno de conoce a cada una de sus ovejitas, Él busca a la que se pierde, la busca hasta encontrarlo, la trae, la mima, bueno, la carga sobre sus hombros, la restablece. Eh, Vieron, bueno, ustedes ya sabrán mucho más que yo de esta analogía que hace la Biblia de las ovejas, que las ovejas son re tontas en realidad. Yo no tengo ovejas, no crío ovejas, ni creo que lo haré nunca, pero se me van a morir seguro. Pero sí, sí vemos, los que saben de esto, saben que hay que tener un cuidado enorme con las ovejas, porque las ovejas son tontas. Entonces, a mí me llama la atención esta comparación que hace la Biblia de nosotros, ¿no? Porque somos tontos que nos vamos, nos descarriamos, nos tropezamos, nos caemos, nos perdemos. Entonces Jesús con mucha paciencia viene, nos restablece, nos busca, nos pone dentro del rebaño de nuevo, una y otra vez. Entonces es un trabajo del consejero cristiano tener este ejemplo eh, y sobre todo trabajar de manera personal la paciencia y la frustración porque, un poquito como vimos la vez pasada, puede ser muchas veces un trabajo frustrante porque todos los objetivos que uno se plantea con las personas no siempre va a cumplir. Vieron cómo eran los profetas, o sea, tenían una misión, tenían un propósito, pero no siempre les salía como debería salirles o como ellos quisieran de manera humana que les salga. El propósito de Dios era mucho más grande y sabía por qué lo hacía, no obstante, la parte humana era como que el querer cumplir con esas cosas. Y me imagino que habrán atravesado un montón de frustraciones que también son propias de nosotros. Entonces, eh, esto de trabajar con ovejas implica mucha paciencia y seguramente
frustraciones y decepciones. Vemos también que, bueno, esto eso que hablábamos recién en Juan 10, vemos que Él es la resurrección y la vida en Juan 11:25, eh, el origen interior y del ser humano, ¿sí? Él es, ese río de agua viva, ¿no? De Juan 7, del 37 al 39, que sacia la sed del alma, en Juan 4, del 13 al 14, y el que también es pan de vida, que satisfacen el hambre del alma, Juan 6, del 32 al 35, podemos encontrar eso, y es el terapeuta que sana de las dolencias físicas, en Juan 5:10. Y vemos que en ese sentido, ahí está esta palabra que es iatros, que es médico, él también se presenta como ese médico, con esa función de la terapia o la función terapéutica, que sana a las personas. Los ejemplos que no los vamos a leer ahora para no extendernos con esto, pero busquen después Lucas del 9 al 11, Lucas del 7 al 21 y Lucas 5:31. Y vamos a ver que Él es el Paracleto que está con nosotros, en Juan 14:15. Bueno, ahora vamos a ver un poquito en ese sentido, bueno, un poquito más de Jesús, que Él es el que liberta, ¿no? De la esclavitud, Él cura el cuerpo, pero vamos a ver que el interés, obviamente, de Jesús es la salvación, es la cura del alma, es su mayor interés, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de Paracleto o Paraclesis, no sé si la han estudiado, supongo que sí, surge más que nada ese concepto en el Nuevo Testamento, que es interesante verlo desde la consejería cristiana, porque muchos autores incluso lo utilizan como sinónimo de cura de almas, de consejería cristiana, de consejería pastoral, o le dicen también la paraclesis. Eh, pero nosotros le vamos a decir consejería cristiana todavía. Pero bueno, ese término de paraclesis surge puntualmente a partir de Pentecostés, que fue cuando el Espíritu Santo inaugura, digamos, esta nueva realidad espiritual de que Jesús iba a sellar y habitar eh, al alma humana, ¿no? Iba a estar con nosotros y él iba a poder establecer en profundidad esa experiencia eh, entre las personas y él, ¿no? El Espíritu Santo vendría a ser como el otro consolador, el otro paracleto que bueno, vamos a ver que ninguna, obviamente, ¿no? Ninguna técnica humana puede reemplazarlo. Y bueno, cuando habla puntualmente del Paracleto, hace referencia a esto del sinónimo de abogado, de consolador, de intercesor, y él habla como de otro Paracleto, es decir, que iba a haber este Espíritu Santo que iba a hacer esa función transformadora y que iba a habitar en nosotros cuando la presencia física de Jesús no iba a estar. Eh, entonces, digamos, vemos que esta parte de consuelo, de, de intercesión, de abogado, puede estar con nosotros en todo momento, siendo que la presencia de Jesús no está, entonces cumple esa función, una de las funciones que nosotros debemos tener, mejor dicho, cumplir esa función de abogados, de consejeros, de intercesores con las personas, tomando el ejemplo, no haciendo de Espíritu Santo, tomando el ejemplo del Espíritu Santo, ¿se entiende? Y bueno, y después aparece la figura de los apóstoles, ¿no? La tarea apostólica se desarrollaba, digamos, bajo el ministerio del otro Paracleto. Entonces, la acción principal eh, en la vida de las personas era la de enseñar, la de guiar a la verdad a las personas, dar testimonio de lo que ellos habían vivido, eh, mostrar esta nueva vida mediante lo que ellos vieron, conocieron. eh, y fíjense que en cierta forma establece como un nuevo estado emocional en la vida de las personas, les brinda esperanza. Bueno, ya como sabemos, ¿no? En muchas de las cartas se ve que la gente esperaba que
o creía que Jesús iba a venir ya, o iba a volver pronto. Entonces, la función de los apóstoles también era esto y Pablo en sus cartas y las otras también, de dar esa función de consuelo y de esperanza, o de consuelo en la esperanza, sobre todo cuando se hacía dura la espera con las crisis que atravesaba cada uno, con las muertes, etc. Entonces, en esa idea de nuevo estado emocional que ellos tratan de instaurar en esa sociedad, es que trataban de incluir, digamos, producir un fruto de una nueva realidad espiritual, que vivan de manera distinta, que eso genere cambios en su realidad emocional, conductual, en lo cognitivo, es decir, en la manera de pensar, que vamos a ver en Gálatas 5:22, ahí pueden atar, digamos, que tratar de que realmente el fruto del Espíritu se viva en las personas en el día de hoy. No era solamente una cuestión de que vamos a tener esa vida eterna, o sea, la esperanza del después, sino que a medida que vamos viviendo, poder tener una vida lo más plena posible, siendo igual la falta en la que nos encontramos. Entonces, eh, esa obra que tuvieron los apóstoles queda enmarcada en el concepto de paraclesis, ¿no? Y vamos a ver que esa función, digamos, del Espíritu Santo viene como a dar una vueltita de rosca a la mirada, o podemos pensarla ahora de una mirada distinta de la comprensión del ser humano y el cómo trabajar con las personas. Entonces, vemos que el Espíritu Santo reemplaza un montón de ideas que se tenían y trata de darles una explicación personal a Jesús, bueno, vino a hacer eso, ¿no? Darle una explicación personal a lo que cada uno vivía. Es decir, que se atendía al contexto de cada persona. Y trata de establecer como base que haya un equilibrio, ¿no? Eh, y que haya una relación entre el individuo, el creador y el prójimo. Es decir, que trataba como que las personas vuelvan siempre a la homeostasis, al equilibrio, a tratar de ver las cosas incluso con el sentido común. Eh, y bueno, vemos que el ejemplo de Jesús era como buscar la problemática humana, como les decíamos, en el entorno, en el contexto, y veía cada hecho diferencial en cada persona. Vemos poquitos ejemplos en realidad de todas las cosas que habrá hecho Jesús, pero podemos ver como ejemplos muy diversos, esa capacidad que tenía Jesús, ¿no? De encontrarse con casos diametralmente opuestos, y él obviamente que los sabía manejar todos, pero trataba de contextualizar, no generalizaba. Si bien vemos que inevitablemente uno se encuentra hoy en día no sé, por ejemplo, síntomas de tal trastorno, y bueno, lo tenemos que englobar porque son características en común. Pero lo importante, y esto que quede de acá hasta que terminamos la materia, es que nunca comparen un caso con el otro. Si bien va a pasar que inevitablemente uno vive en el contraste y trata de ver uno con el otro, siempre cada caso es particular. Generalmente a la gente no le sirve que uno le diga, ah, como tal, vos sabés que le pasó a tal algo parecido. Hay veces que sirve y hay veces que no. Dependiendo de la persona, puede que ponerle un ejemplo de uno mismo o un caso parecido que uno conoce, siendo que haya resolución del problema, puede servir como ejemplo. O incluso cuando la persona se siente como sapo de otro pozo con lo que le está pasando, puede que sirva que uno le ponga un ejemplo de algo de uno o de los demás. Pero generalmente las comparaciones nunca sirven en ningún caso. Entonces, este ejemplo que nos daba Jesús era de tratar a cada uno según su problemática. Y vieron que también lo que empieza a pasar es que se involucra a la persona, al individuo, en su propio proceso de santificación. Vemos conceptos ahora como de habilitación o rehabilitación,
Entonces invita a la persona a que se comprometa, digamos, a que se haga cargo, que tenga responsabilidad subjetiva, decimos en psicología, de las cosas que hace. No ponerse en el papel de víctima de me pasa esto por mi naturaleza pecaminosa, me pasa esto porque tal pasó o hizo tal cosa. Siempre vamos a buscar en consejería cristiana que la persona atienda a su responsabilidad subjetiva, es decir, que busque las cosas en las que él mismo tiene que cambiar, que se haga responsable a nivel personal, a nivel teológico, a nivel social, a nivel físico, a nivel espiritual. Siempre la persona es la que tiene que darse cuenta de que necesita un cambio. O sea, nosotros le podemos decir un montón de cosas y consejos, y mucha gente tiene esto de venir a descargarse con lo que le hizo el otro. Entonces va a ser un trabajo de hormiga muchas veces en el ir haciéndole entender a la persona de que nadie puede cambiar más su realidad que, en primer lugar, Dios, pero con la autorización de nosotros, de Él mismo. Y bueno, y veíamos que este nuevo concepto establece Jesús viene a darle características a la persona de la identidad, es decir, que nos muestra quiénes somos, con lo bueno y con lo malo, nos da un propósito, viene a dar un propósito a las personas y una proyección, es decir, que primero es un quién soy, es cuál es mi propósito de vida y a dónde voy después. Entonces, en todo esto vemos que hay una nueva realidad que nos muestra Jesús. Y Él es bien claro con las cosas que nos va mostrando, ¿no? Bueno, en base a los que nos cuenta la historia en la Biblia, más o menos estamos ahí. Eh, Todos los que son los que se consideran como padres apostólicos después, siempre estuvieron como reflejando las preocupaciones por la sana doctrina y tratando de buscar llevar a las personas calma, tranquilidad con los sufrimientos de las persecuciones, de las crisis, del pecado y demás. Entonces, como que los padres apostólicos buscaban, digamos, la fortaleza de la comunidad, ¿no? Y esto más o menos lo que podemos ver en lo que la Biblia nos va mostrando. Después seguimos con una partecita de la historia. eh, Ay, no sé si se ve arriba, bien arriba. Yo no lo veo. Voy tocando, pero no me aparece. A ver, voy a ir para acá atrás. El monasticismo quiero que se vea. ¿Alguna vez escucharon esa palabra? No, yo no. Tampoco, no. Bueno, capaz Referida que a, sí. a los monasterios, Ajá. ¿A qué les suena? Monasterio. a los monjes que estaban ahí encerrados. Me suena a mí. Ajá. Sí, sí, sí. Ay, ¿a ustedes les aparece el de arriba cuando pongo así? No, Eh, Monasticismo. Monasticismo sí, lo estoy viendo. Ah, bueno, no sé, a mí no me aparece acá, pero bueno. Ahora no, yo ahora no no. lo veo. No, no. Cuando hoy sí, ahora así sí, pero Bueno, en la usted presentación no. imagínense que ahí arriba dice monasticismo. Bueno, ahora lo estoy viendo. Es más chica la letra, lo veo. Ay, no sé dónde está, pero bueno, no importa. Sí, ya lo dijimos tantas veces que está. Pero bueno, previo a eso, eh, o bueno, más o menos en la misma época, vemos que desde el siglo IV hasta el Renacimiento, que era la era como de los teólogos, parecía más o menos en esa época, había como habían surgido nuevos grupos, ¿no? De renovación, como que empezaban a interpretar la Biblia de una manera distinta. Eh, y eran comunidades, todas las que vemos, las que empiezan a surgir ahí, que seguían con la misma idea o seguía pasando lo mismo de que eran perseguidos por los llamados cristianos de la iglesia oficial, o cristianos, o bueno, o los más,
o también los más ortodoxos de la ley, ¿no? Como los fariseos, como que seguían, siempre pasó de que cuando hubo una reforma hubo gente que se le ponía en contra, así de simple. Entonces, eh, uno de los movimientos que surgió, como les había dicho, era este del monasticismo. Y como dijo Mario, tiene como su nombre, como que viene de monasterio, de los monjes, digamos. No necesariamente eran monjes, pero sí como que de ahí empezó a surgir esa idea. Pero lo que hacían básicamente era que tenían la idea de que para encontrarse con Dios y para tener una vida santa, tenían que aislarse. Y generalmente utilizaban a los monasterios como el lugar donde se refugiaban. Entonces, ellos creían que tenían que recluirse y buscar el cultivo propio, irse como a los montes, a lugares donde no había nada que supuestamente los pueda contaminar de lo del mundo, ¿no? Entonces ellos encontraban espacios de meditación, de reflexión, y eran como un mundo aparte. Obviamente vemos en la historia que esto no funcionó. ¿Les suena a ustedes haber escuchado algo parecido en nuestra historia no muy lejana? Incluso, no sé si decirlo dentro de nuestra iglesia, pero en comunidades de fe más cercanas. Yo no conozco mucho esa parte de la historia, pero por ahí ustedes, algunos habrán escuchado de que no hace muchos años hubo como un grupo o hubo una idea de esto de que recluirse era la forma de escapar del pecado, de lo profano, de lo que a uno lo llevaba a pecar. ¿Escucharon? En- y cuando yo pertenecía a la Iglesia Católica, los sacerdotes de la diócesis donde yo pertenecía o del lugar donde vivía en ese momento, ellos hacían como una especie de retiro durante todo el mes de enero. Y pues él nos comentaba, el sacerdote de ese momento nos decía, no, tengo que irme a un retiro espiritual para, era como para una limpieza del alma, algo así, él nos hacía entender, ¿no? Y pues siempre, o sea, todos los eneros sabíamos que ellos se iban a esos retiros. Ajá. No sé si sea algo parecido. En realidad no, gracias Amanda, en realidad no, porque eso era entendido como un retiro y era como un salirse de la rutina por un tiempo específico y hacer ese como una, por lo que entiendo, como una limpieza, ¿no? Que se entendía como retiro. Ahora, estos movimientos los que buscaban era un estilo de vida que sea así. Es Mm. decir, con los miembros de la comunidad se iban, se recluían y empezaban a tener sus propios cultivos, como que tener una sociedad alejada. Como Em, los menonitas o algo así. Exactamente, como los menonitas. Justo me sacaste la palabra de la boca, que te iba a decir cómo era el nombre. Entonces tienen esa idea de que una vida santificada es como excluirse de la sociedad. Hubo un movimiento en un momento, no sé si la palabra será movimiento, ¿no? Pero un grupo de personas que no, como les digo, no muy lejano a nosotros, intentó hacerlo, pero bueno, no funcionó. Es un estilo de vida criticable o no, pero bueno, la parte que se toma de ahí es que, como positiva, si se quiere, tomar lo bueno y dejar lo malo, es que dedicaban mucho tiempo a la meditación, como que su objetivo, por más de que estuvo distorsionado o que uno no esté de acuerdo, su objetivo estuvo como, o como que tuvo buena idea en un primer momento de poder estar lejos de todo lo que le haga mal para poder acercarse a Dios. ¿Funciona? Evidentemente no funcionó y bueno, vemos que uno como que no puede aislarse, no puede ser un ermitaño, irse solo a la montaña para encontrarse con Dios, o sea, no es ese el punto. Sí destacamos la parte de la meditación, que es una de las más importantes para que uno pueda estar en contacto con Dios y que el resto de las cosas funcionen. Después vemos que no vamos a adentrarnos en eso, en Lutero y la Reforma, sabemos, ¿no? Que él es el que arranca todo esto del protestantismo, él también Calvino, ¿no? Que son los que motivaron a que haya una mirada distinta de lo que
se venía imponiendo en esa sociedad más primitiva, si se quiere. Entonces, después de la Edad Media viene como esa parte de Lutero que busca ser como una realidad transformadora. Y después vemos que después de Lutero viene un movimiento que se llama el movimiento pietista, que era más que nada encabezado por un hombre de apellido era Spener, Philip Jacob Spener. Eh, lo que había pasado es que eh, eran como movimientos protestantes de lo protestante. Entonces, como que protestaba contra Lutero y contra Calvino. eh, Había surgido como en grupos familiares que se empezó en Leipzig, en Alemania, eh, y lo que buscaban era como una experiencia religiosa personal. Es como que se basaban en que no querían seguir como rituales de culto estructurados como se venían haciendo, sino que ellos se basaban más que nada en la lectura de la Biblia, en la meditación. Entonces, como que este movimiento empezó como con grupitos familiares y empezó a hacerse más fuerte. Entonces, ellos no querían seguir como la liturgia, la rutina de culto, sino hacerlos un poquito más libres. Y algo que empezaron a incorporar también es que no eran solamente los consagrados los que traían las lecturas bíblicas, las reflexiones, sino que también lo podía hacer cualquiera que formaba parte del grupo. Eh, entonces se los consideraba como que dentro de los grupos la crítica que había es que había muchos que eran muy legalistas en querer seguir las cosas como muy a rajatabla de la Biblia, pero al mismo tiempo tenían como esto de que empezaban como a alivianar un poco la idea de la estructura, ¿no? Pero bueno, la parte en la que se destaca es que tuvieron un trabajo misionero. Ellos trataban de estar cerca de las personas y basaron mucho sus estudios en el estudio del alma y en buscar eh, cómo sanar patologías, ¿sí? Entonces tenían como un análisis integral y tenían como mucha observación naturalista también. Entonces buscaban como esa parte integral del comportamiento humano, de las fuerzas internas y las fuerzas externas que podían estar como molestando a la persona, espirituales o no. Entonces buscaban eso como curar el alma. Y a partir de ahí habían escrito surgieron muchos autores que empezaron a hablar de las curas del alma. Eh, Martin Bucer, Jacob Spener, que era bueno, el propulsor, Jonathan Edwards. De ahí también surgió, por ejemplo, uno de los filósofos más conocidos que fue Kant. Él tenía como una familia que era pietista. Entonces, incluso muchos filósofos empezaron a surgir de familias que tenían como base, como movimientos. Vieron que muchos filósofos surgieron de Alemania, son muchos alemanes. Entonces, se dice que empezaron muchos con familias que tenían esta cultura, digamos, en su casa, en su entorno. Después vemos que no sé si ustedes escucharon hablar de los puritanos, yo no, capaz en otras materias. No. Bueno, los puritanos, se dice que buena parte de nuestra historia, de lo que tenemos que como darle valor a las cosas que tenemos, es gracias a los puritanos, dicen muchos autores. Los pastores puritanos puntualmente, eran considerados como médicos del alma. Y ellos representan a la iglesia. eh, Se habla como de la primera escuela protestante de consejería bíblica. Entonces, lo que buscaban era siempre recobrar el método bíblico. Siempre buscaban que para entender la esencia de el porqué de las cosas, siempre la esencia tenía que ser Dios y únicamente Dios. Y esos, bueno, los puritanos se dice que se los considera
como de manera crítica, como los que son ortodoxos, como los que... vieron que se utiliza el término como esa puritana o ese puritano, como que supuestamente es como el ortodoxo, el que no deja, el que es muy legalista, el que ve todo como pecado, todo malo, todo es el del diablo, es como que se tiende a decir como esa característica a los puritanos. Y esa es como la mente popular, ¿no? El puritano era como el engreído, como que tenía justicia propia, el austero, el cazador de brujas, se le dice también como que es el que busca todo lo malo en todo lo que hay. Pero se dice que está alejada de la realidad ese concepto de puritano, porque en realidad lo que buscaban los puritanos era purificar la adoración en la iglesia y la adoración en la vida de los santos. Lo que buscaban era purificar. Y más o menos dicen que el puritanismo inglés surgió en los años 1560, más o menos. Eh, Se dice que primero había aparecido como un movimiento de reforma en la liturgia, pero después la idea es que tenían ellos que empezar a extenderse un cambio en la actitud de la fe cristiana. Eh, pero se conoce como un movimiento de la iglesia inglesa. Y lo que, como decíamos, buscaba reformar la vida y que el creyente tuviera como una purificación en serio. Eh, Tenía como su doctrina un poco calvinista, pero pietista un poquito también en la orientación que tenían, ¿no? De que volvían por ahí siempre a querer reflexionar en la Biblia. Esa era la idea. Eh, Se dice que de toda la historia de los movimientos que hubieron, los movimientos reformadores, lo que se destaca más del puritanismo es que eran los que tenían más compromiso, un compromiso determinante de vivir para la gloria de Dios. Es como que ellos eh, eran los que tenían un carácter que perfilaba más a, a como Dios quería que uno viviera, como que eran muy estrictos en volver siempre a Dios. Es como que ellos deseaban realmente no fallarle a Dios y que siempre el honor de Dios nunca sea como lastimado o que no sea eh, denigrado, ¿no? Como que el honor de Dios sea lo primero que esté. Y obviamente que buscaban estabilidad emocional, física, en general, para que Dios sea enaltecido. Siempre trataban de hacer como las cosas bien, entre comillas, para que sea Dios quien sea el enaltecido en primer lugar. Y ellos tenían como una consagración muy grande en la escritura, ¿no? Ellos tenían como a la escritura como la pieza fundamental del pensamiento y la vida. Para ellos no había nada más que la Biblia. Ellos decían que la Biblia era lo único que necesitaban y la que decía todo lo que la persona necesitaba y las recetas específicas para tener una buena vida. Y si uno hacía lo que las Sagradas Escrituras decían, eh, realmente hacían valer lo que Dios era, según lo que ellos creían, y, y realmente es como que quien consagraba en serio su vida a Dios mediante la lectura de la escritura y la meditación, iba a tener una vida plena y conforme a lo que Dios quería, porque era lo que Dios mandaba. Eh, entonces ellos consideraban a la Biblia como lo más preciado, ¿no? Es como que eh, tenían como una reverencia muy grande a las escrituras. Entonces ellos decían que si uno quería servir a Dios, tenía que sí o sí obedecer las escrituras. Y se considera, por ejemplo, que la práctica de la consejería en ellos era como pura y era de verdad, justamente porque seguían los principios de lo que Dios decía. Creían que todo lo que estaba era era todo por inspiración divina, lo creían realmente, entonces intentaban, como bien dije recién, no fallarle a Dios, como que todos buscaban no fallarle a Dios. Entonces intentaban que
bueno, ellos se caracterizaban no por la palabra, por lo que salía de su boca, intentaban que eh, no sean discursos de violencia, que traten de tener como reflejar esa personalidad de Dios con lo que ellos decían. Entonces trataban que sus verbalizaciones sean plenas, como tratar de que sean exentas de errores, eran muy meticulosos con eso. Se le decía, por ejemplo, que ellos daban servicio de labios, eran servicios de labios de la doctrina. Eh, ¿Qué más les voy a contar de esto? Bueno, como en parte de lo que es la consejería bíblica, ellos creían que la Biblia era la fuente de la dirección, que ahí estaba en la instrucción, que trataban de tomarla como consuelo, ánimo, exhortación. Entonces, no buscaban teorías ajenas, sino que se cargaban únicamente de la Biblia. Hay un autor que es Thomas Watson, que decía, que tomaba por ahí estos ejemplos de los puritanos y decía que en base a lo que ellos pensaban, uno tenía que, en cada línea que uno lee, pensar que Dios es quien nos está hablando. Entonces uno de esa manera va entendiendo que cualquier partecita de lo que dice, eh, ver realmente reflejado a Dios como el que nos exhorta, el que nos anima, el que nos dirige, confronta, el que nos convence, el que nos instruye. Entonces, es interesante eso que dice de que en cada cosa que uno lee pensar que es Dios quien nos está hablando y contextualizarlo, ¿no? Ellos obviamente tenían la visión, los puritanos, la visión teocéntrica del mundo, ¿sí? Entonces relacionaban toda la vida, todos los problemas personales, todas las cosas que había con una desviación de lo que se creía de la palabra, ¿no? Todo lo que no era conforme a lo que Dios decía o lo que la palabra reflejaba era como algo que entorpecía, ¿no? Algo que se desviaba de lo moral impuesto por Dios. Y algo que se destaca y que por ahí es interesante buscarlo, es que, como les decía, tratar de tomar lo bueno que tuvieron todas estos movimientos, es que lo más importante que tuvieron es que eh, su corazón estaba en devoción a Dios. Entonces ellos no querían fallar a Dios, más allá de las características que tienen de que puede ser criticable o no, de que eran tan ortodoxos o lo que sea, como que intentaban no fallar a Dios y su amor por Dios, su devoción, hacía que no querían hacerle mal a las personas, sino que consideraban que tenían que ser ese ejemplo para con los otros, ¿no? Ahora, bueno, ellos tenían incluso hablando de todo un poco, ¿no? Un concepto del pecado eh, que contrastó un poco con lo que se empezó a ver después. Vieron que el concepto de pecado, incluso hoy, es como que se alivianó un poquito. Entonces, para ellos, el concepto de pecado era que, eh, bueno, digamos, para el concepto de la naturaleza humana era totalmente defectuosa. Entonces, estaba caracterizada por su inclinación al mal, su aversión a todo lo bueno. Entonces, ese era como el concepto bien marcado de que la vida humana en sí misma es mala. Y vemos después que movimientos evangélicos más modernos es como que reemplazaron un poquito el realismo bíblico, si se quiere, de, de esa idea de puritanos, y es como que hicieron un concepto de pecado un poco más superficial, como más ligero, ¿no? Entonces, es como resultado o de una aflicción demoníaca, de algo que viene como hacia nosotros y nos hace mal, o conductas adictivas, entonces como que el ser humano no es tan culpable porque como vimos, charlamos un poquito la vez pasada y que vamos a ir viendo también, pero ojo con no desviarnos de esto, es que muchas veces la persona peca de manera inconsciente, porque hay cuestiones que son
muy intrínsecas, muy, que están latentes, que están adentro, que no se ven, pero no por eso uno deja de ser menos culpable del pecado, ¿se entiende? Entonces, como que los puritanos eran muy marcados con estos, pero las iglesias, los movimientos reformadores lo alivianaron. Entonces nosotros tenemos que entender de que hay cosas que sí son inconscientes, pero que uno no deja de ser culpable del pecado. Eh, bueno, y ellos le prestaban mucha atención al pecado porque ellos consideraban que si era algo que amenazaba contra la integridad personal, contra el orden social, y es como que era, entonces se consideraba como que era la antítesis de todo lo que ellos querían hacer, que era honrar al Señor. Entonces ellos profesaban amar al Señor, pero estaban pecando, así sea con algo chiquitito, era como lo más aversivo que podría haber. Eh, Hay otro autor, en base también a esto, que es Stephen Charnock, que habla de que el pecado es una afrenta a Dios. Y dice que cada pecado se funda en un ateísmo secreto. Es interesante, la maldición de Dios en el corazón. Su objeto es la virtual destrucción del ser humano. Es como que uno internamente, me pareció interesante, no sé si, no lo digo como para tomarlo como una regla para nosotros, pero me gusta a mí eso de las críticas constructivas, de qué se piensa. ¿Qué piensan ustedes? Como un ateísmo secreto. Como que lo decía que uno cuando justifica en cierta forma algunas conductas, es como esa parte de uno mismo de amor propio, y el amor propio de manera insano, porque es como que uno se defiende con las cosas que tienes. Yo soy así, yo no cambio. Yo, bueno, son mis debilidades o son cosas que me pasan, o como que justificar un poco. ¿Qué creen ustedes de esa afirmación? ¿Qué piensan ustedes? Y se apagaron todas las cámaras, es como que se me fueron todos. Bueno, sin cámaras, a ver. Ahí está Emilia, que no saludé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ningún valiente? ¿No piensan nada? Y acá Abraham me había dicho que ustedes son un grupo que comentan, que charlan, que opinan. Hasta ahora como que vienen silenciosos. Ahí Mario había dicho que era de preguntar un montón. Mira que están callados. Yo lo voy a hacer Yo hablar no, así no se me duermen. yo no te escuché, Cintia, porque justo Ah, bueno, estaba con bueno. gente acá un ratito, no sé de qué se trataba Ah. la pregunta. Bueno, Bueno, que hay un autor, vuelvo a leer, que decía, que me gusta por ahí pensarlo como les decía, como ni de criticar ni tomarlo como verdad absoluta, sino una mirada crítica de pensarlo, que decía que el pecado es una afrenta a Dios, y él decía que cada pecado se funda en un ateísmo secreto, que cada pecado es como una maldición de Dios en el corazón, y su objeto es la virtual destrucción del ser de Dios. ¿Qué opinan? No, fuerte. Ay, qué miedo que tienen o qué Puedo, pasa. Me puedo da- opinar. Lo que pasa es que sí, la pregunta está muy, más bien el punto de vista de este autor es muy fuerte. Ajá, Y es muy fuerte porque así como lo expresa, son palabras que imponen, ¿no? Sin claro. embargo, lo que hemos conocido de Dios, este, bueno, en mi propio concepto, yo no podría creer que Dios nos maldice por medio del pecado. Eh, Considero igual.
entiendo que el pecado es lo que nosotros por voluntad propia hacemos, porque tampoco hay alguien que nos presione, ¿no? Como a lo mejor en mi niñez yo recuerdo que se nos decía, es que el diablo te puso el pie, es que el diablo, y pobre diablo, ¿no? Le echábamos la culpa de todos nuestros pecados, y así nos criaron. Bueno, yo recuerdo las primeras enseñanzas de cuando yo era pequeña, de 8 o 9 años, pues el diablo era el culpable de todos los pecados que el ser humano cometía. Sin embargo, hemos entendido que el pecado viene del corazón de la persona, que ahí es donde se gesta el pecado y bueno, Sí, ya se lleva la acción, ¿no? En el pensamiento, después en el pensamiento, después del corazón el pensamiento y ya después a los hechos, ¿no? Y es ahí cuando ya viene el pecado a realizarse, pero no porque Dios nos maldiga, no porque, o sea, es ajá, incongruente algo así porque, pues si Dios nos ama, Dios hizo a su creación con mucho amor, no podría, es como un padre, ¿no? Puedo amar a mi hijo y maldecirlo a la vez. O sea, yo creo sí, que ahí no habría congruencia. El pecado más bien yo lo entiendo como un acto de voluntad. O sea, yo quiero pecar, pues yo voy a pecar. Yo no quiero pecar, pues a lo mejor ahí es mi trabajo, ¿no? De pedirle a Dios que me ayude a no pecar, pero la carnalidad humana casi siempre nos lleva a pecar de cualquier forma, ¿no? Pero no porque Dios nos diga, bueno, van a anda a estar mal, hacerlo. ahora pequen, ¿no? Bueno, yo lo entiendo de esa manera. Ujú, me gusta ese punto de vista. ¿Alguno más? ¿Qué opinan? Por ahí una partecita de lo que dice puede tomarse como que sea cierto de que el pecado lleva a la destrucción, ¿no es cierto? Pero tampoco es como algo que dijo Esme, que no es algo que Dios quiere, ¿no es cierto? De que nosotros Mm, por medio del pecado no nos claro, destruyamos, ¿no es cierto? Sino que al contrario, Dios busca todas las formas, incluso enviando a su Hijo que muera por nosotros para sí, redimir esos pecados, ¿no es cierto? totalmente. Eh, Está en nosotros por ahí la forma de por ahí, qué sé yo, purificarnos por ahí, decirlo, aceptando a Jesús en nuestro corazón y creyendo que por medio de él somos salvos. No es que Dios dice, bueno, voy a destruirlos porque Totalmente. yo quiero. Sí, es interesante, interesante para debatirlo. Yo considero que no es así, no lo dice tampoco en ningún lado en la Biblia, así que no lo podemos tomar. Me parece interesante como vos decís, de esa destrucción del ser. Me llama la atención pensarlo por eso del ateísmo secreto, eh, no, no como la palabra en sí misma, ¿no? Sino en ese sentido de que uno lucha en contra de Dios, ¿no? Como que, porque incluso se dice que el ateo no es el que no cree en Dios, sino como que el que lo refuta constantemente, como que no te necesito, ¿no? Entonces, pensarlo de esa manera es interesante porque en realidad entiendo yo que Dios constantemente quiere que nosotros lo elijamos, por eso permite ciertas cosas. Porque sería re fácil también decir, bueno, Dios te dice, porque uno lo piensa a veces, ¿por qué no es más fácil? ¿Por qué no es más fácil no tener ningún problema? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no se manifiesta más fácil a veces? Decir, sí, hace esto, hace lo otro, listo, más fácil. Bueno, y está nuestro trabajo, ¿no? De que Dios desea que elijamos constantemente a Él. Permitirá ciertas cosas, no porque Él nos la imponga como maldición ni nada de eso, sí permitirá ciertas cosas para que constantemente uno se aleje de lo malo y vuelva a Él. Que Dios es un Dios celoso, o sea, no sería Dios si nos da así como las cosas todas servidas, ¿no? O sea, forzate un poco. Y esa es en la parte en la que eh, pienso, ¿no? De que Dios nos ayuda, pero somos nosotros los que ayudamos a Dios acá en la tierra, o sea, haciendo algo, purificándonos, santificándonos. Entonces, es interesante pensarlo porque incluso uno de los mecanismos de defensa más grandes es la negación de las cosas que uno hace. O porque lo hace el otro y el otro es el culpable, yo soy víctima, o porque es inconsciente y no me di cuenta, que ojo, no quiere decir que no sea cierto,
pero no sirve como excusa para Dios. O que yo soy así y no cambio, si vos me conoces así, me aceptás así, está bien. El otro día escuché una chica que me contaba eh, que su pareja le decía, como que, dice, yo internamente hice el trabajo personal con mi psicóloga y demás, decía la chica, no paciente mía, de aceptarte con esto que vos tenés, que no le agradaba a ella, unas características de él. Eh, y la respuesta de él fue, eh, bueno, pero es tu problema, porque vos me aceptaste así. Si no te gusta, déjame. O sea, no hay un entender de que posiblemente, incluso en pareja, hay cosas que se pueden cambiar para mejorar. No, es como que yo soy así. Creo que es uno de los actos más inmaduros que podemos tener como seres humanos, es el decir yo soy así. Y eso es hacerse cargo, no hacerse cargo, perdón, del pecado y justificarlo. ¿Alguno más? ¿Qué opinan? A mí Creo me gusta que, charlar. eh, bueno, creo que en algunas congregaciones o en algunas religiones, digamos, como que se tiene como eso, ¿no? El como tener a Dios como el que castiga, que si tú no haces esto, si tú lo hiciste, y hacen que uno lo vea a Dios muy lejano. Ujú, Y a medida de que yo he ido conociendo y más aún en en este seminario, digamos que ahora yo ya lo veo a Dios Padre como Padre. ujú. Sí, como ese padre amoroso y leyendo más y profundizando más la Biblia de acuerdo pues a todo lo que estamos estudiando, los libros que hemos estudiado, es ver a Dios eso, ese padre amoroso y como decía nuestro hermano Mario, que el amor es desbordante, que incluso mandó a su hijo amado acá para salvarnos. Y ese es el hecho de ver ese amor tan grande, pero sí, digamos que en algún comienzo en la religión donde uno nació o lo veía uno o lo hacían ver a uno así, ¿no? Que Dios te castiga por esto, Dios te castiga por lo otro. Y, y pues yo estudié en un colegio religioso católico religioso, de monjas, incluso pues uno interno, y uno creció con eso. Yo por lo menos crecí con todo eso y viendo pues lo que dice este autor es como afirmando todo lo que de pronto viví en una época. Y, y me siento bendecida porque ahora conozco mejor a Dios. Y pues como que se quita uno ese peso, esa carga de pronto de que si cometiste este pecado no vas a tener salvación, no te van a perdonar, de todo eso y como de esa inquisición, ¿no? Como esa parte inquisitiva que uno ve, o sea, como que siente en esas palabras del autor. Eh, y es un alivio grande conocer más de cerquita a Dios. Qué lindo, qué lindo. Y es interesante verlo desde ese contraste, ¿no? Es como que lo viste desde conocer totalmente otra parte. Pero incluso no necesariamente eh, hay que estar en otra religión como para conocer esa mirada errónea de Dios. Como bien decía Esmeralda, por ahí es como que creció con una idea del Dios castigador y quizás no necesariamente desde otra denominación, quizás sí, pero, pero muchas veces el concepto está o estuvo mal dentro de nosotros mismos. Sí, Esmeralda. Sí, yo quería aclarar ese punto, ¿no? Yo conocí a Dios a partir de que llegué a la iglesia a los 7 años, 7, 8 años, y y pertenezco a la iglesia desde esa edad, y yo hasta que tenía yo a lo mejor unos
24 años, yo tenía el concepto de un Dios castigador, al cual yo le tenía, no era temor, era terror, porque yo un pecado que cometía, yo sabía que Dios me iba a castigar y que de alguna manera el castigo iba a ser terrible, ¿no? Y vivía yo con ese peso en la espalda, esa angustia, ese dolor, ese pesar de que yo le había fallado a Dios, porque a mí me presentaron un Dios castigador. Mira Conforme vos. voy conociendo a Dios, conforme voy estudiando, pues yo conozco a este Dios que ahora yo sé que es un Padre amoroso, lleno de misericordia, bueno, digo, cómo a veces hasta en nuestras mismas iglesias nos equivocamos al presentar a Dios. Sí, qué interesante verlo distinto. Qué lindo lo que comparten. Me gusta. eh, Porque incluso es algo bueno, como hablábamos la vez pasada, ¿no? Nosotros también somos parte de la historia y vamos a mostrar a las generaciones lo que vayamos las que vienen, lo que vayamos construyendo ahora. Y bueno, ese concepto sano de Dios es lo que va a prevalecer también y que es tarea nuestra. Bueno, si no hay un comentario más sobre esto, vamos a hacer una pausita y volvemos en 15 minutos, más o menos, ¿sí? ¿Les parece?